Entonces, no importa si llegan un poquito tarde, porque igual todo va a estar, se va a subir al Classroom, entonces no hay ningún problema. Bueno, buenos días, me presento, primero que todo. Mi nombre es Ana Escobar. Voy a estar impartiendo este seminario corto, este pequeño seminario que es sobre estudios de públicos, introducción a públicos de museos, que es del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración. Yo he venido trabajando desde el pregrado realmente en diferentes museos universitarios de la universidad donde me formé, la Universidad Nacional de Colombia. Soy historiadora con una maestría en educación de la Universidad Federal de Río Grande del Sur y mis investigaciones han girado en torno al museo, a la historia del patrimonio pues debido a mi trabajo dentro del museo y las áreas de públicos o de educación, pues he venido realizando varios proyectos y ejercicios de estudios de públicos, que es un poco de donde surge este seminario. Bueno, ¿qué vamos a hacer en las siguientes clases? ¿Cómo está diseñado este curso? Pues este curso está diseñado en 3 sesiones. La primera sesión es que es un estudio público y qué tipo de estudios de público hay, que es un poco lo que vamos a hacer hoy. La segunda sesión está pensada para hablar sobre las metodologías para los estudios de público. Y la tercera sesión está pensada un poco para hacer un análisis de los estudios de público, cómo se hace un análisis de estudios de público, y para esto vamos a hacerlo sobre un estudio práctico muy reciente que realicé el año pasado en conjunto con el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia. Me pidieron una asesoría, entonces hicimos un pequeño estudios de público con ellos y vamos a retomar un poco como los resultados de lo que se hizo. Entonces, aquí les voy a pedir 2 cositas. Una es que usualmente no estoy en mi casa, entonces hoy mi gata está un poco consentida, entonces va a estar como atravesándoseme aquí un poco encima de todo. Y lo segundo es que he estado un poco con gripa, entonces tal vez voy a estar haciendo pausas porque pierdo un poco la voz. Bueno, entonces me gustaría que, mientras que empezamos, me gustaría, Kenia, por favor, si me ayudas con una pequeña introducción de tus estudios, en dónde trabajas, si estás trabajando en un museo actualmente, cuáles son tus intereses sobre el curso, y pues dejamos el resto de los participantes para que se presenten en el foro del curso. Ahora lo abro en el Classroom. Si quieres puedes abrir el sonido, si te queda más fácil así. Hola, perdón por el ruido, estoy en un salón de belleza. Mi nombre es Kenia, soy historiadora del arte y trabajo actualmente en 2 lugares, tengo 2 trabajos, en el British Council de México en la mañana, y en la tarde trabajo en la Bolsa Mexicana de Valores, en el recién inaugurado museo, en la bolsa, el Museo de la Bolsa, o mejor llamado, conocido como MUBO. Y me interesa muchísimo este curso porque justo tengo que tratar con muchísima gente, y mucha gente, de hecho estamos recibiendo a muchísima gente al museo, pero o sea, lo dejamos, por ejemplo, mi jefe lo deja como simplemente como números, y yo lo quiero saber como expandirme más allá de los números. Quiero saber qué onda con ese público, quiénes los conforman, y a través de las diferentes categorías que hay de tipos de público, poder descifrar de una u otra manera sus necesidades, y si realmente estamos satisfaciendo sus expectativas y si estamos cumpliendo con la misión de transmitir nuestro mensaje, que es la cultura financiera. Y esa sería yo.
Ok, muchas gracias, Kenia. Me parece muy interesante. Realmente estos museos que tratan de cosas más económicas pueden ser un poco complicados de tratar, pero me agrada mucho saber que tienen muchas visitas. Y sí, digamos que un poco, hablando ya un poco de la historia, como de los estudios de públicos, pues precisamente surge de eso, em, de un cambio de visión sobre qué es lo que hace un museo y cuál es el objetivo de un museo que se da por allá en los años 70. Eh, y, y es precisamente ver esa función social de los museos y pues para tener una función social es necesario girar la mirada de los objetos a los visitantes y no solamente dejarlos como números, sino realmente saber cuál es el impacto que se está logrando en ellos. Y para eso pues se requieren metodologías no solo cuantitativas, sino cualitativas, que nos ayuden a mirar cuál es realmente el impacto que se tiene, y esa es una palabra muy importante en los estudios de públicos, el impacto de todo lo que se hace dentro de un museo, ¿sí? Que no son solo las exposiciones. Entonces, eso también es un poco lo que vamos a mirar, que un museo no son solo las exposiciones y no es solo lo que ve un visitante cuando entra a un museo, los servicios que se prestan, la señalética, la museografía, pero también la expografía, la atención al público por parte de los servicios educativos, etcétera, etcétera. Las expectativas frente a lo versus lo que se encuentran realmente, todo eso hace parte de lo que un estudio público debe mirar, porque todo eso hace la experiencia. Entonces, la experiencia es algo muy importante que es en lo que se basa en últimas un museo. Eso es lo que espera el visitante, que ellos se lleven una experiencia y un aprendizaje de eso. Entonces, sí, eso es todo un poco de lo que vamos a hablar y más o menos cómo podríamos como dirigir el estudio de públicos para revisar esas cuestiones del público. Entonces, para iniciar esta clase, les tengo un video que es de eh, un congreso que hicieron hace unos años y aquí el que va a hablar es Miquel Asensio. Miquel Asensio, si quieren buscarlo, él tiene mucha bibliografía producida. Él es alguien muy importante en España para hablar sobre cuestiones tanto educativas como estudios de públicos. Él ha hecho muchos proyectos en conjunto en varios museos, entonces él es una autoridad realmente en el tema y aquí nos va a hablar muy sintéticamente sobre los estudios de públicos y la evaluación de exposiciones, que no es un tipo de estudios de públicos como vamos a ver más adelante hoy. Entonces, vamos a escucharlo. Me comentas, Kenia, si se escucha o no se escucha. Eh, y ya después hablamos otro poco sobre este video. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a esta casa. Yo soy psicólogo. Lo digo porque siempre tengo que contestar qué hace una chica como tú en un sitio como este. Básicamente hago terapia. Tengo un diván portátil y cuando a los arqueólogos les da el yuyu, a los directores especialmente de las instituciones, les hacemos un rato de terapia. Bueno, yo me dedico desde hace más de 30 años a temas de público y evaluación de exposiciones y es para lo que me han llamado, para que contara un poquito qué se hace en evaluación y en estudios de público como una pieza que todo el mundo dice que es fundamental en los museos, pero que casi muy poca gente le hace caso. También hemos hecho muchas cosas de nuevas tecnologías, donde tenemos una posición bastante crítica desde el punto de vista del usuario, pero no voy a hablar de eso. En todo caso, luego en el debate me imagino que... A mí me ha gustado esto de que las ponencias sean muy cortitas. Yo voy a tratar de ser muy corto, porque creo que lo más importante es que hablemos luego en el hall y que haya una doble dirección y una participación por parte vuestra que estáis en la sala. Bueno, los estudios de público, la evaluación de exposiciones, insisto, es un tema, bueno, ya que tiene un cierto tiempo.
Lo que ocurre que con un éxito relativo. La penetración en el ámbito de los museos de este tipo de estudios es todavía escasa en estos lares mediterráneos y es muy fuerte en los mundos anglosajones donde nosotros nos hemos formado y donde hemos trabajado también durante bastante tiempo. En primer lugar, porque implica un cambio de mentalidad. El tema de integrar un proceso, me da igual que lo llamemos de comunicación, de marketing, de públicos, de diseño desde el usuario, de diseño universal, incluyendo la accesibilidad, implica todo un cambio de mentalidad por parte de la gestión museológica del centro, que no siempre se da. No siempre se da. Y insisto, por la influencia de la concepción mediterránea clásica se da menos en estos lugares. Ese cambio de mentalidad, sin embargo, tiene una serie de ventajas sustanciales. Los estudios de público y las evaluaciones de exposiciones, en primer lugar, mejoran sustancialmente la exposición y mejoran sustancialmente las estrategias de conexión o de engagement, que es la palabra técnica, de mejora de la exposición y de las estrategias de comunicación, de conexión con los públicos. En segundo lugar, ahorra mucho dinero, sobre todo en displays fallidos, en montajes fallidos y en estrategias fallidas. Se gasta muchísimo dinero en museografía, se gasta muchísimo dinero en acciones, en eventos que son muy poco efectivos, realmente muy poco efectivos, o que están totalmente obsoletos al cabo de 3 años. Nos ha tocado hacer estudios de museos que ha habido que cerrar porque la tecnología, por ejemplo, era insostenible en términos de renovación. No había ninguna empresa que se presentara a los concursos porque no se podía mantener la tecnología viva, ¿no? Bueno, este tipo de historias son muy, muy habituales. Os decía que ese cambio de mentalidad tiene varios beneficios absolutamente claros. El tercero es blindar la gestión. Si tú evalúas y tú sabes lo que está pasando, tú podrás explicar bien lo que está ocurriendo, aunque sea un dato negativo, aunque realmente lo que está ocurriendo en ese momento no te guste y lo tengas que modificar. En segundo lugar, los estudios de público utilizan una enorme variedad de técnicas. Estamos acostumbrados a visualizar solo algunas, ¿no? A visualizar, por ejemplo, solo a un señor haciendo cuestionarios. En el año 87, uno de los profes que yo he tenido en este ámbito ya escribió un artículo que se llamaba "No más cuestionarios, por favor. Lo que podemos saber con cuestionarios ya lo sabemos. Ahora queremos otras cosas". Lo cual no quiere decir que de vez en cuando pues, se pueda hacer un cuestionario igual que se puede hacer cualquier otra cosa, pero hay una gran variedad de técnicas, entre otras las de nuevas tecnologías, que tienen limitaciones importantes, pero que en determinados casos están funcionando muy bien. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, Caixa, con la que hemos trabajado mucho, utiliza Twitter para preparar con los visitantes potenciales el nombre de la exposición que va a implementar. Y les está funcionando muy bien ese mecanismo de participación, entre otras cosas porque marca una cita al visitante potencial para ir a visitar esa exposición. En fin, estrategias hay muchas, técnicas hay muchas y formatos hay muchos. No solo, insisto, los tradicionales. Por ejemplo, pues un trabajo que estamos haciendo hace nada para la Diputación de Barcelona es ver las expectativas de la gente cuando se enfrenta o cuando oye hablar de un espacio patrimonial, ¿no? Sant Cugat, Sant Cucufato, es un monasterio, como todos conocéis, maravilloso, donde la gente cuando va no sabe que hay un museo, y su expectativa sobre el museo es radicalmente distinta de lo que se va a encontrar allí. Por tanto, estudiar las expectativas, en este caso de un centro como este, pues es fundamental para poder mejorar, entre otras cosas, las estrategias de comunicación.
Evidentemente, si hay un señor que cuando diseña lo que los yanquis llaman la agenda, ¿no? Cuando tú diseñas la agenda de la visita que vas a realizar, si la diseñas de acuerdo a unas ciertas expectativas y esas expectativas no se ajustan a la realidad, tu diseño de la agenda va a ser fallido y por tanto tu visita va a ser fallida, o por lo menos va a tener problemas de desarrollo, ¿no? Bueno, estudiar la agenda del visitante es una de las cosas que hacemos en los estudios de público y que es absolutamente fundamental. Las expectativas forman parte de la disposición previa también, es decir, en relación directa con las motivaciones, nos dan lo que se llama técnicamente el set, la disposición previa hacia algo, que es lo que nos va a condicionar en gran medida la propia percepción de eso que vamos a visitar posteriormente, ¿no? Podría poneros ejemplos que si no luego lo podemos comentar. Esas motivaciones y expectativas que veis resumidas en un cuadro, que pueden ser positivas o negativas, cambian o no cambian en función de la visita y posteriormente nos permite ordenar y estudiar qué motivaciones previas se han visto o qué expectativas se han visto satisfechas durante la visita o cuáles se han visto insatisfechas. Qué posiciones han variado desde la entrada hasta la salida o en un retest de los que hacemos al cabo de 3 meses, 4 meses, 6 meses, ¿no? Cuando le volvemos a preguntar qué recuerda usted, qué hizo, cuéntenos algo de aquello, qué tal, y nos vamos midiendo los impactos a medio y largo plazo de la visita que nos da idea a su vez de cómo está funcionando esa exposición. Bueno, los distintos museos en los que nosotros y otra mucha gente ha hecho exposiciones o evaluaciones, pues se enfrentan a problemáticas radicalmente distintas. Los estudios de público se tienen que enfrentar a una variedad diferente. Ahí veis, cuando estuvimos estudiando el Teatro Griego de Siracusa, que tiene un serio problema de ocupación y de conservación en función de la ocupación de público, pues no tiene que ver con estudios de satisfacción o de previsión de nuevas exposiciones como los que hicimos en el Marítimo o los problemas arquitectónicos de influencia, de conexión entre lo que es la disposición expositiva y museográfica y la disposición arquitectónica que pueden ocurrir en Burgos o en Mérida, ¿no? Es decir, hay bueno, o los problemas comunitarios, de comunidades, de enfrentamiento entre las comunidades de identidad en el Museo de los Indios de Smithsonian o en el FIL o en cualquiera de ellos. Los estudios de público entonces se enfrentan a un abanico muy, muy, muy amplio de temas. Uno de los centros donde llevamos más de 10 años estudiando estos temas es en la Cueva Pintada de Galda, donde se puede ver de una manera muy clara cómo los públicos tienen unos altos niveles de satisfacción, pero eso no implica que no se enfrenten a problemas importantes de comprensión. Estamos hablando del siglo VII, VIII, IX, X, XI, pero neolítico, en otra cultura, en una cultura muy determinada, con unas... Y bueno, esto genera a veces problemas de comprensión de cronologías o problemas de comprensión de los distintos tipos de estratos, tipologías de las casas, etcétera, o valoración estética de la propia obra de la cueva, ¿no? Bueno, los museos no partimos en general de una muy buena posición en lo que es el ocio y la planificación de ocio cultural. Estamos ahí por debajo, como veis, ahí con un 43%, frente a otras opciones de ocio cultural en el sentido amplio, y algunos tipos de museos, a su vez, parten de unas posiciones mucho más bajas, ¿no? Esto obviamente depende de los perfiles y de los tipos de públicos a los que se va dirigido, tanto los públicos reales como potenciales, y una de las cosas que hay que estudiar con calma y con cierta delicadeza es el tema de los perfiles. Sabiendo que el tema de los perfiles no nos da siempre mucho juego, porque los perfiles en muchas ocasiones
son tendencias sociológicas poco explicativas, pero bueno, son descriptivas y desde luego conviene saberlo. Otra cosa es luego cómo lo utilizaremos en su momento. Los perfiles van cambiando de manera muy sustancial, como todos sabemos, bueno, las distintas segmentaciones de público hay que hacerlas por variables y por momentos muy determinados y por temas. Y no es fácil siempre hacer los segmentos. Hay unos segmentos genéricos como esos que aparecen ahí, que son los que se están utilizando en este momento, ¿no? Los millennials, los teenagers, los bloomers, los tal, pero esto cambia de un tiempo a otro, ¿eh? Entonces, y lo mismo el comportamiento de esos perfiles. Ahí veis, pues no sé, de todos los visitantes de museos en general, el 70% son mujeres. Bueno, esto cambia sustancialmente de un tipo de exposición a otra, de un museo a otro y de un tiempo a otro, ¿eh? Pero bueno, hay unos datos genéricos de referencia que nos conviene tener. En los estudios de público no solo se estudian los perfiles y estas cosas más aburridas o los aspectos intelectuales, sino también los aspectos emocionales, afectivos. Y cuando nosotros entramos a un espacio como este, que es la Cueva de Caen, una neocueva, como todos sabéis, en Cestona, en Guipúzcoa, cuando tú entras en esa neocueva puedes estudiar si la gente siente la misma emoción que si entra en una cueva original, a pesar de que esto es una neocueva, y cómo los distintos montajes consiguen transmitir determinado nivel experiencial y ese nivel experiencial, a su vez, utilizarlo para vivenciar determinado tipo de contenidos que a ti te interesen. Bueno, los estudios de público estudian también ese tipo de cuestiones o cuestiones más intelectuales, que son más habituales, como estas que estudiamos en una exposición con Ruiz Zapatero, donde veíamos, bueno, qué es lo que la gente sabía, aprendía, entendía sobre el tema de los carpetanos. Bueno, voy a ir acabando, lo mismo podía poner otros ejemplos de efectos de distinto tipo. Los estudios de público y las evaluaciones te permiten levantar mapas de uso, cómo está funcionando una exposición en un momento dado, si la gente le dedica más tiempo o menos tiempo a leer un texto, a ver un audiovisual. Aquí nos damos constantes sorpresas. Por daros un dato, los textos introductorios de las exposiciones, en este momento los distintos datos que tenemos es que no los leen más, no llega un 20% de la gente, generalmente porque suelen estar diseñados por el enemigo, pero no solo por eso. Problemas de ubicación, problemas de distintos tipos. Los mapas de uso son una herramienta fundamental para darte cuenta cuál es la disposición y el uso que se está haciendo de la exposición a nivel real. Hay distintos tipos de variables que se miden ahí, los tiempos. Esto se puede hacer con distintas metodologías de todo tipo, y quiero acabar con una reflexión. Por ejemplo, este es un análisis de museografías que estamos haciendo ahora con jóvenes, donde les preguntamos, ¿tú irías a visitar esto? ¿Tú irías a visitar esto? ¿Irías a visitar esto? Y nos permite evaluar distintos tipos de recursos, distintos tipos de museos, distintos tipos de disposiciones, etc. Bueno, ¿qué es lo que los visitantes quieren en suma? Lo que quieren es que sentirse inspirados, sentirse inteligentes, sentirse que aquello está hecho para ellos, que de alguna manera esa exposición está pensada para ellos, y que los recursos son recursos útiles, adecuados, accesibles en sentido amplio, cognitivamente hablando y desde un punto de vista de un usuario general, incluido todo tipo de diversidad, pero desde un punto de vista general. Bueno, voy a dejar aquí. Espero que si alguien está interesado en los temas, pues luego en el descanso comentamos lo que queráis. Bueno, este es, como se pueden dar cuenta, es un video muy sustancioso, tiene muchas cosas, él habla de muchas cosas en muy poco tiempo, lo cual es genial.
y nos permite ver como un primer acercamiento de para qué sirve un estudio de público, cuáles serían como los principales objetivos de los estudios de público y cuál es el cambio de mirada que se le ha hecho a estos estudios, ¿sí? Por ejemplo, él hablaba mucho sobre la cuestión de los cuestionarios y cómo ya no se utilizan tanto. Sin embargo, no quiere decir que no sea una herramienta muy valiosa en los inicios de un estudio de públicos. Lo que sí es importante tener en cuenta es que todo cuestionario debe estar sustentado por otro tipo de metodología más cuantitativa que requiera más cualitativa, que requiera un acercamiento al visitante por medio de entrevista, de grupos focales, de otro tipo de metodologías que nos permite saber mucho mejor las opiniones que ellos tienen. Entonces, un poco eso, como también dijo la segmentación del público, que es algo que también vamos a hablar un poco en la cuestión de análisis de resultados, es importante. Él hizo una clasificación, ¿no? La más utilizada es la etaria, es decir, por edades. En, en otros lugares lo hacen por generaciones y los nombres que le han puesto a las generaciones. Personalmente, a mí me gusta hacerlo más por primera infancia, infantes, adolescentes, adultos, jóvenes adultos, adultos mayores, pero también hay otro tipo de segmentaciones y esto se hace o se elige según el tipo de resultados que uno tenga dentro del museo. Cada museo es diferente, entonces la mayoría de museos, por ejemplo, un ejemplo muy claro, la mayoría de museos universitarios tienen como principal objetivo o público objetivo los estudiantes, pero no son necesariamente los estudiantes universitarios, sino los estudiantes de toda formación formal, de toda educación formal. Entonces, eso quiere decir que lo que ellos van a utilizar como segmentación de público es público escolar infantil, público escolar medio, universitario, de posgrado, y eso va a ser como la segmentación de públicos que hacen ahora. Por ejemplo, otro museo ya como el Prado, por ejemplo, que mantiene un público extenso, va a tener que empezar a hacer otro tipo de segmentación, que puede ser extranjeros nacionales o puede ser etario, pero a ese etario le va a tener que sumar otra segmentación de públicos, hombres y mujeres, van a tener que cruzar informaciones para tener resultados más veraces y que miden realmente el impacto. Entonces, eso es una parte de los análisis que es necesario como sentarse un poquito a pensar mejor. Bueno, también él ha hablado un poco del para qué hacer un estudio de público y eso me parece muy interesante porque es un poco lo que en una de las lecturas que dejé dentro de los materiales de lectura, en la introducción estaba el de Graciela, es Milchuk, si no estoy mal se pronuncia así, y ella un poco nos habla de que estudiar a los públicos implica poner a prueba el proyecto actual del museo, así como el futuro. Y es un poco eso, es ver qué es lo que está pasando en el museo actualmente, qué sirve, qué no sirve, y eso muchas veces se vuelve incómodo para el mismo director, para el mismo coordinador, para los mismos, no tanto para los visitantes, pero sí para los trabajadores del mismo museo. Entonces, se encuentran muchas como negativas a que se hagan estudios de públicos tan profundos porque muchos museos les da miedo tener que cambiar todo lo que tienen o alguna parte y eso va a implicar una inversión de recursos, inversión de personal, sentarse a pensar, a repensar el museo. Entonces eso es obvio uno de los primeros como obstáculos que uno tiene dentro de los estudios de públicos. Pero al mismo tiempo nos habla, Miquel Asensio nos habla de algunas cuestiones más positivas, que es como esto del ahorro del dinero. Y pues en museos donde no se tiene un alto presupuesto al año, creo que es muy importante este ahorro de dinero y saber invertir muy bien los recursos para generar el mayor impacto que se pueda dentro de las visitas. Entonces, eso también es importante. Lo de blindar la gestión, obviamente él también está pensando en museos estatales o museos privados que tengan que generar algún tipo de informe anual. Entonces, eso también ayuda a blindar y digamos que aquí es muy importante la cuestión de los cuestionarios, por eso no es tan
no es tan bueno dejarlos de lado, porque sabemos que dentro de las tasas o los pedidos de gestión, indicadores de gestión que piden no necesariamente son cualitativos, que es algo que nos importa más dentro de los museos, sino que ellos se van mucho más a lo cuantitativo. Cuánta gente entró, si hay alguna forma de medir la felicidad, ellos la van a querer para estos índices de gestión. Eh, y, eh, y pues para estudiar la agenda del visitante. Creo que eso es algo que él dice que es muy claro y que siempre pretendo dejar dentro de los estudios de público, y es cuál era la expectativa del visitante versus cuál fue la realidad que encontró. Muchas veces la realidad que encuentran no cumple las expectativas, pero eso no quiere decir que deje un sabor amargo en los visitantes o que la experiencia no sea productiva, pero sí es importante tenerlos en cuenta, estas expectativas, para generar otras exposiciones, pueden ser temporales o talleres educativos, servicios culturales que preste el museo. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, la agenda como tal del visitante. Bueno, él nos habló de varias técnicas, ahí vimos varias técnicas, vamos a verlas la próxima clase, pero rápidamente él habló del cuestionario, él habló de los mapas de uso, y habló del diferencial semántico, que era cuando él ponía la diapositiva de qué tanto les gusta este lugar, ponía varias caritas con números. Bueno, todas esas son técnicas que se utilizan, no son las únicas, pero sí, digamos que las más utilizadas, y esas las vamos a estudiar un poquito la próxima sesión. Hablando ya un poco del otro artículo que digamos que se recomendaba para leer para hoy, está el de que habla sobre las áreas de aplicación de los estudios de público, y es bien interesante porque la autora divide en tres: personal, sociocultural y físico. Dentro de las áreas de aplicaciones personales, para saber cuestiones sociodemográficas, que es supremamente importante, de identidades, que era un poco lo que hablaba también Miquel Asensio en el video, para saber quiénes son los que visitan, qué identidades tienen y cómo se confronta esto dentro del museo, las experiencias que tienen, la caracterización del público que visita el museo, que es lo que hablamos un poco de la segmentación de públicos, y estudiar los conocimientos previos. Esto también es muy importante porque usualmente las exposiciones, esto sobre todo se utiliza para evaluación de exposiciones, nosotros creemos que ellos llegan con un conocimiento cero. Usualmente la curaduría empieza pensando eso: el visitante no sabe nada sobre el tema, ergo tenemos que decirles todo desde el principio, cuando muchas veces ellos ya vienen con conocimientos previos muy fuertes, que terminan siendo opiniones muy fuertes sobre algún tema que no tiene en cuenta la exposición, y esto genera una experiencia no tan buena en el visitante. Entonces, eso también es importante. Dentro de las áreas de aplicaciones socioculturales está el analizar las características particulares de la forma en que se estructura la visita, y esto es muy interesante. Vamos a mirar un poco en los mapas de uso, funciona muy bien esto, que es para saber cuáles son las tendencias de los visitantes. Aquí ya hablamos de, por ejemplo, en qué orden están visitando la sala. Uno muchas veces piensa como curador o como trabajador de museo que la gente ya sabe por dónde va, porque uno sabe, ellos saben. Entonces, lo que sucede mucho en estos mapas de uso es que uno se da cuenta que usualmente los visitantes empiezan al revés o visitan una pieza en particular porque ya la tienen en mente y van a visitar esa y exclusivamente esta. Por ejemplo, me pasaba mucho antes trabajando en museos universitarios, era que como visitaba mucho público de colegio, ellos ya llegaban, los profesores les pedían algunas tareas en específico que se contestaban no visitando toda la exposición, sino algunas piezas en particulares, algunos carteles en particulares que tenían la respuesta. Si bien la intención del profesor era que ellos visitaran toda la muestra, ellos lo que terminaban haciendo era preguntar a los mediadores, a los guías, en dónde estaba tal cosa, uno les decía y ellos visitaban específicamente eso y se iban. Entonces, eso también funciona muy bien en los estudios de público para saber qué público lo está haciendo, cómo lo está haciendo, y entonces desde ahí pensar estrategias para que el muchacho o los muchachos y las familias que van con ellos se enganchen no solamente a ver ese objeto, sino a terminar de revisar la muestra. Y las necesidades de cada uno de esos tipos. Entonces, volvemos otra vez a este ejemplo.
En particular, la estrategia que se hizo con estos grupos fue, primero, generar visitas guiadas en grupos cada cierto tiempo, o cuando llegara la gente y completara un grupo, se hacía la visita completa al lugar. Era una visita muy rápida, de media hora, 40 minutos máximo, en donde se hablaban un poco ya las preguntas que uno ya sabía que los profesores hacían sobre esos temas, pero se involucraban más elementos dentro del museo. Y lo otro que se generó de la estrategia era un material multimedia en donde se explicaba a grandes rasgos cuestiones contextuales del museo. Era una casa museo, entonces de la casa museo, el contexto histórico, algunas de las piezas del museo se explicaban mucho más, en mucha más profundidad de lo que se hacían dentro de la visita, y se hacían unas líneas de tiempo, o sea, se generaba toda una cantidad de ejercicios didácticos para los muchachos, y ellos llevaban el CD, nosotros lo quemábamos, y ellos se los llevaban a su casa. Entonces ellos tenían la visita a la exposición, hacían su tarea ahí más o menos con lo que nosotros les comentábamos, y después ellos llegaban a su casa y lo terminaban de profundizar con la información dada dentro del CD, y creo que después eso se pasó a la página web del museo. Entonces eso también es importante caracterizar para generar estrategias y qué estrategias vamos a utilizar. Y por último, la física, que es analizar la interacción de los visitantes con el espacio expositivo, que es ya es unas cuestiones más técnicas del diseño de las exposiciones museográficas, es saber cuáles funcionan mejor que otras para ciertos tipos de público, porque entonces aquí volvemos a lo mismo, hay una segmentación y requiere, el estudio público organiza mucho un museo en este sentido, es cuál va a ser el objetivo del estudio público como tal, y esto va a significar cuál es mi público objetivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tenemos públicos objetivos en uno, si nos damos cuenta que la mayoría, el 80% de un público en museo es población escolar, a menos de que el museo decida otra cosa, todas las estrategias deben estar dirigidas a la fidelización de ese público. O a la apertura nuevos, pero entonces, ¿qué les interesa a los muchachos, a los niños más pequeños, a los de primaria y a los de media o bachillerato? Entonces, eso es muy importante. Los colores vivos, los colores más neutrales, usualmente los colores vivos funcionan mucho mejor con los más pequeños, las letras tienen que ser más grandes y tiene que haber menos texto, porque es para público escolar. Entonces, y tienen que tener una mejor calidad expositiva en cuanto a qué tanto vamos a explicar cada término, cómo vamos a hablarle a ellos. Entonces, todas son cosas que se pueden ir revisando dentro de los estudios de público, y ya vamos a ver un poco cómo. ¿Cuáles son los pasos propuestos por Graciela para hacer un estudio de público? Primero, que es un poco lo que hablábamos, era un análisis institucional interno y un diagnóstico sobre la atención de públicos. Entonces, eso es muy importante porque cuando hablamos usualmente de estudios de públicos, todos pensamos en algo por fuera de el grupo, el equipo de trabajo del museo, y empezamos por el público, pero entonces no nos damos cuenta que también requiere este análisis institucional interno de los mismos trabajadores del museo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos conformados? ¿Qué perfiles hay? ¿Hacia dónde podemos? ¿Qué es lo que cada uno quiere con este museo? Y eso es algo que usualmente resulta en estos estudios, y es que el director está pensando una cosa, el director del área educativa está pensando otra, el de curaduría va por otro lado, si hay una área de comunicaciones, ellos están en otra cosa, y los mediadores que están en sala, ni que hablar, ellos ya están en otra, y ellos son los que están dándole la cara al público. Entonces, es un poco eso, ese análisis institucional interno es necesario para saber en qué vamos. Y con eso va un diagnóstico sobre la atención de públicos, y ese diagnóstico puede empezar por tablas sociodemográficas que ya tenga el museo, o simplemente por hacer, por ejemplo, un grupo focal entre los mismos mediadores o guías, que son los que están de cara al público, y saber quiénes son más o menos cuál es el tipo de visitantes que están ingresando. Esto es muy importante porque desde ahí nosotros empezamos a generar los instrumentos de medición
qué vamos a hacer, qué podemos hacer, con qué recursos contamos. Entonces, el segundo paso es ese, determinar si el museo será capaz de aplicar los cambios que la investigación recomiende. Entonces, un poco lo que les decía, que no siempre toda institución o museo quiere hacer este análisis interno de sus trabajadores y no todos están dispuestos a hacer los cambios que el estudio tenga como resultado, ¿sí? Digamos, qué tan dispuesto está el museo de contratar una persona para hacer una señalética adecuada dentro del museo, ¿sí? Qué tan renuente está un museo de contratar a alguien para que rediseñe algunas cosas de las exposiciones. ¿Con qué recursos cuenta el museo y para arreglar unas otras cosas, o traer más gente al área educativa, o traer más gente al área de comunicación, si ese es el problema? ¿Qué se va a hacer? ¿Sí? Eso es algo muy importante, porque así sabemos hasta dónde llega el estudio. Entonces, la capacidad de aplicar no solamente es una cuestión de voluntad, sino también de recursos. Y eso es algo muy importante porque en el momento de analizar los datos, donde decimos no hay tantos visitantes o no se están generando los impactos que se requieren, o simplemente a la gente no le gusta la expografía cuando entra al museo, eso va a ser muy importante porque si no hay los recursos para generar estrategias a largo plazo, con grandes alcances, vamos a necesitar pensar otras estrategias que no requieran de tantos recursos, que sean aplicables con lo que ya hay y que no requiera que el museo, digamos, entre en deudas o lo que sea, ¿sí? Pero que se logren los cambios necesarios en el estudio público. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos cosas, tanto la voluntad como los recursos, la capacidad instalada, y los recursos, cuando hablo de recursos, no son solo monetarios, sino también de humanos, con qué cuenta el museo, qué perfiles hay, etc. Después, entonces, vendría el planteo de las metodologías. ¿Cuáles son las metodologías que se van a usar? Solamente cuantitativas, cualitativas, o las cuantitativas ya están, entonces solo cualitativas. Ahí empieza el diseño de los instrumentos, que ya vamos a hablar después de eso. Me da grandes rasgos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, con qué público no contamos, cuánto tiempo. Por ejemplo, los cuestionarios no pueden ser de que alguien los realice en 20 minutos, ningún visitante se va a quedar 20 minutos que podría estar visitando el museo llenando una encuesta, tiene que ser algo más rápido, o van a generar voluntarios que lleguen a hacer el estudio de públicos, cómo se va a hacer esa convocatoria, etc. Después viene la etapa de aplicación y de análisis de los datos. Los análisis de los datos, si son cuestiones estadísticas, entonces, bueno, necesitará una persona que sea competente en la cuestión de análisis de datos cuantitativos y de estadísticas y nos puedan generar esos datos. Hay algunas formas de hacerlo muy sencillo, hay otros que, digamos, ya requieren análisis más profundos, factoriales, matemáticos complejos, y eso también es algo importante en el diseño de los instrumentos, saber con qué personal vamos a contar para ese análisis de los datos. Si contamos con un estadista o matemático o alguien que sepa mucho sobre el tema, pues podremos hacer instrumentos mucho más elaborados en encuestas, etcétera. Si no contamos con estos, pues requerimos hacer encuestas mucho más sencillas que nosotros podamos hacer el conteo rápidamente. De qué sirve, qué no sirve, porcentajes rápidos, etc. Si hacemos cuestiones cualitativas, lo mismo, eso no es simplemente escuchar y ya, eso requiere una preparación con un análisis hermenéutico, semiótico, etcétera, 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 porque no es solamente escuchar y con lo que nos dicen, sino ver los gestos, los silencios, las negativas, de esto vamos a hablar un poquito después, pero todo eso hay. Bueno, otras dos cositas que hay que tener en cuenta los puse aquí en dos citas que ya tiene, que Graciela pone en este artículo que ella publica dentro de los materiales que les di. Bueno, el material que les puse para hoy es una publicación muy bella que hicieron en México, la Escuela Nacional de Conservación y Restauración. Son 3 volúmenes, todos los 3 dirigidos a estudios de público. Son muy lindos, muy recomendados para que los revisen.
los que les puse son muy introductorios, son muy chéveres porque con esto empiezan como a empaparse en la terminología de estudios de público y cuando ya entren a los otros que ya son más pesados puedan leerlos con fluidez, lo cual me parece importante. Y cada uno tiene como algunas como líneas, ¿no? Hay un volumen que está más hecho para la metodología, entonces presentan estudios de caso sobre cómo aplicaron ciertas metodologías de estudios de público. En otro, por ejemplo, en este está un poco más la cuestión, el primer tomo habla un poco sobre la historia de los estudios de públicos en México, y experiencias como el Laboratorio Permanente de Estudios de Público en España, entonces también es bien interesante para que revisen otros casos de otros lugares del mundo. Y bueno, entonces aquí un poco Graciela lo que nos habla es que al interior de los museos, de la mayoría de museos, no hay ni tiempo ni recursos para tales trabajos. Lo que sí es posible es ofrecer apoyo incondicional a los investigadores o tesistas que desean realizar, o sea, que está hablando específicamente de los estudios de público. Mantenerse en diálogo con su tutor y aceptar las tensiones que se produzcan en el proceso. Los tesistas suelen padecer presiones por parte del personal como desconfianza, temor. Requieren de un delicado equilibrio para no traicionar su proyecto y no dejarse influir por las opiniones y criterios de valoración diferentes del personal. Entonces, eso es algo muy importante. Muchos museos no tienen la capacidad dentro de los perfiles de sus recursos humanos para generar un estudio de público. No se trata de no hacerlo, sino que, por ejemplo, permitir la entrada de tesistas es bien importante. Pero ¿cómo se establecen esas relaciones? Tienen que ser muy bien dispuestas desde el principio, darles el espacio para que ellos generen todas las estrategias y encaminarlos, por ejemplo, en cuestiones de qué no se puede realizar en el museo, con qué recursos cuentan y con qué recursos cuentan, qué se puede hacer, la capacidad instalada, eso es algo muy importante que pasa muchas veces entre los tesistas y los investigadores, obligarlos a la socialización de resultados. Muchas veces los tesistas y los investigadores hacen su investigación, terminan, se van y nunca más vuelven al museo. Entonces también eso es algo muy importante a tener en cuenta, que los convenios desde el principio estén muy bien establecidos y las condiciones para eso, entonces que requieren una socialización de resultados. Pero es un trabajo que puede resultar gratuito para el museo y con toda la rigurosidad del caso que puede traer un tesista, un investigador externo, aparte de que no va a estar imbuido dentro de las mismas dinámicas de lo que pasa en el museo, eso también es importante. Y por último, estudiar la relación de los públicos con el museo es investigar al museo mismo, entrevistar a su personal, conocer sus expectativas, entender si sus acciones coinciden con ellas, previo a acudir a los visitantes. Esto es lo que no puede faltar en la preparación deseable de todo tipo de estudio. Esto es algo que vuelvo a poner acá porque me parece muy importante resaltar, es algo que usualmente no se hace dentro de los estudios de público y que es fundamental para realizarlos, porque no es solamente hacer cuáles son las agendas de los públicos, sino cuáles también las agendas de todos los trabajadores del museo, ¿sí? Y después cuando hablemos del estudio práctico que les traigo, vamos a hablar un poco de eso y es qué pensaban los trabajadores del museo versus qué es lo que realmente se llevaban los visitantes y eran dos cosas diferentes. La cuestión es qué vamos a hacer de aquí en adelante para que ellos entiendan lo que ustedes quieren decir, ¿sí? Sin dejar de ser datos curiosos sobre cosas del museo, sino que empezar a generar un discurso, una narrativa nueva dentro de los visitantes, un impacto como tal, que reúna las dos agendas, tanto de los visitantes como de los trabajadores. Entonces, eso también es muy importante y por eso vuelvo a retomarlo acá una y mil veces. Lo otro también que no pongo acá, esto es un poco más desde mi experiencia y es la práctica. El primer estudio de públicos que hagan dentro del museo no necesariamente va a salir bien. El segundo tal vez salga un poco mejor, pero desde el tercero, el cuarto van a empezar a afinar instrumentos. Eso es algo muy importante. Los instrumentos no nacen afinados desde el principio, porque uno piensa algunas cosas, uno no tiene el conocimiento suficiente y hay un conocimiento que genera la práctica, ¿sí? Y no lo genera nada más.
Dentro de todos estos artículos que yo les doy, para que ustedes lean y se empapen en el tema, todos van a traer fórmulas diferentes, aunque nadie se va a comprometer con tal fórmula de que funcione realmente, y es porque cada museo funciona diferente. Los horarios de visita son diferentes, el público que lo visita es diferente, el tema mismo del museo es diferente, y eso requiere instrumentos que se ajusten a la medida del museo. Entonces, eso es muy importante. Eso es algo que tienen que tener claro desde ahora, y no va a salir bien desde el principio. Requieren estar especializando y van a surgir temas nuevos dentro de los estudios de público. Eso también pasa. El primero puede ser una encuesta sociodemográfica general, y de ahí van a surgir preguntas que van a decir, bueno, listo, vamos a hacer otro específicamente para esta sala, específicamente para este objeto, específicamente para los servicios del museo. Entonces, eso va a requerir otros diseños, otras preguntas, otros objetivos, etc. Entonces, eso es muy interesante, es la práctica la que genera un buen estudio de público. Bueno, ya hablando un poco de esto, si tienes alguna pregunta, Kenia, durante lo que yo estoy hablando, claramente tú la puedes hacer dentro del chat, y las vamos resolviendo aquí a medida que vamos avanzando. Si no, igual también dentro del foro que habrá más tarde genero en el Classroom, también pueden hacer ahí las preguntas que vayan surgiendo de las lecturas, y las vamos a ir respondiendo. Si no hay, así abrimos la siguiente sesión. Porque hay algunas respuestas que van a requerir un poco más como de diálogo entre todos. Entonces, bueno, como segunda parte de lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar un poco de los tipos de estudios de público. Yo sé que esta es una clase un poquito más densa porque vamos a botar mucha información, pero pues es importante para lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Entonces, los tipos de estudios de público. Dentro de los textos más completos que yo he encontrado, se generan 4 tipos de estudios de público que me parece que abarca todo lo que uno puede hacer. Entonces, el primero es el diagnóstico. El diagnóstico, como su nombre lo indica, usualmente es el primer estudio de público que uno hace dentro de un museo. No significa que todo lo que ustedes han hecho como en recolección de datos de los visitantes, por ejemplo, que usualmente es lo primero que tiene un museo, cuántos visitantes al año, una primera segmentación de públicos por edad, por lo menos, o por género. Eso es como tal un diagnóstico, pero ¿cómo se genera ese estudio completo? Con el análisis de los resultados. Entonces, es tener todas las tablas año por año y empezar a generar o a revisar cuáles son sus tendencias, cuál es realmente su público objetivo, etcétera, etcétera. Entonces, este es un primer diagnóstico, usualmente empieza así, si no, también se puede generar. El objetivo es realmente como hacer una primera revisión general de todo el museo en varios de los aspectos. Yo siempre sugiero hacerlo lo más general posible: señalética, servicios, exposiciones, servicios educativos, si hay tienda de regalos, hasta la tienda de regalos, zonas de descanso, ¿qué más? En particular eso, la llegada al museo, la salida del museo, todo eso son cuestiones muy importantes. Entonces, siempre sugiero que si van a hacer un diagnóstico, si no tiene el museo uno de estos tipos, hacerlo lo más general posible, de tal forma que se abran nuevas preguntas para ser respondidas en los siguientes estudios de público. Entonces, eso es muy importante. El evaluativo lo vamos a dejar ahorita porque ese es un poquito más complejo, pero el evaluativo se refiere específicamente a las evaluaciones específicas que se pueden hacer tanto a salas de exposiciones como a servicios educativos, sobre todo. El tercero, entonces, sería el de monitoreo, que también se requiere o se hace para momentos específicos. Se pueden ser momentos específicos del año, momentos específicos de alguna exposición, etcétera. Siempre va después del diagnóstico, y lo que les digo, entonces el diagnóstico va a generar algunas preguntas más específicas dentro del museo. Por ejemplo, lo que yo les decía de
que a veces los visitantes, uno espera que ya tengan como que ellos ya sepan cómo se generan los recorridos en sala y ellos empiezan al revés. Ya con eso en vista dentro del diagnóstico, entonces uno empieza a hacer un monitoreo más específico para responder por qué lo están haciendo así, es porque no entienden o porque lo quieren hacer así, o ellos tienen una expectativa de visitar una pieza en particular, entonces se le hace una sala aparte, se le da un bombo mayor, requiere más explicación, etcétera, etcétera. Entonces, este monitoreo va a responder preguntas más específicas que generó el diagnóstico. Puede hacerse en un momento específico del año, es algo que yo también sugiero, que el museo todos los años esté haciendo un estudio público de monitoreo que puede ser general o puede ser particular, o si quieren ser mucho más específicos y rigurosos, entonces empezar a responder estas preguntas que dejó el diagnóstico en pequeños estudios de monitoreo. Y el investigativo, que ese es más general y intenta responder preguntas mucho más académicas sobre los estudios de público, entonces, ¿qué esperan los visitantes de los museos, por ejemplo, de los museos europeos de gran envergadura, como el Prado, el Louvre, el Museo de Londres? Sobre todo esos museos gigantescos o laboratorios, por ejemplo, el Laboratorio Permanente de Estudios de Público de España, hacen unos estudios de públicos investigativos que usualmente no tienen en vista un solo museo, sino que tienen en vista varios museos y tienen preguntas muy generales sobre los públicos. Por ejemplo, si quisieran revisar esa referencia, me parece muy interesante, es Pierre Bourdieu. Tiene un libro que se llama El amor al arte, si no estoy mal, es como el 67 el libro, tiene una versión en español. Y ese es un estudio de público investigativos, tal vez uno de los primeros que se hayan hecho sobre eso. Este hombre lo hizo, obviamente está en los 70s, obviamente todo lo que él hizo fueron cuestionarios, pero me parece, eran cuestionarios largos, complejos, y dentro del equipo de trabajo que estuve con Pierre Bourdieu estaban estadistas, entonces ingenieros, estadistas, que le ayudaron como a generarlos todo el análisis factorial para estas encuestas, y las encuestas no las hizo solamente en Francia, las hizo en España, las hizo en Londres, en Italia, en Grecia, los hizo en varios museos de toda Europa, para responder algunas preguntas sobre los temas que ella usualmente maneja, sobre cuestiones de quiénes visitaban, cuál era el capital cultural de las personas que visitaban los museos, y generar algunas preguntas más estructurales sobre qué tanto visitaban las personas los museos y si ellos consideraban que de ahí surgía conocimiento. Entonces, ese era ocio, también es bien importante. Entonces, ese es, por ejemplo, es un estudio de públicos totalmente investigativo, que si tienen el tiempo, léanlo, es muy bueno. O más actuales, como los de Laboratorio Permanente de España, búsquenlo así por internet, también hay mucha información, ellos tienen varias publicaciones al respecto, ellos han hecho varias publicaciones que recopilan estudios de públicos obviamente muy sociodemográficos de Latinoamérica, entonces ellos hacen como un paralelo entre países. Este es un poquito más antiguo, como el 2005, pero también es importante para que lo revisen, digamos, dentro de lo investigativo. ¿Cómo se utilizan usualmente estos estudios de público investigativos? Se utilizan como contextos para los estudios de público que uno haga dentro de los museos. ¿Por qué? Es importante a veces saber cuál es la población universitaria que visita en el país museos, por ejemplo. Público escolar, o digamos, ellos ya tienen los números sobre cuánta población escolar visita museos. ¿Cuál es la población que más visita los museos? Tercera edad, escolar, universitarios, extranjeros. Entonces, eso también usualmente es importante para segmentar nuestro público. Entonces, ese es como el uso que uno tiene para los investigativos. Los evaluativos. Entonces, esta es una imagen que condensa muy bien cómo se hacen estudios
de público de tipo evaluativo, que tiene que ver con las exposiciones y tiene que ver con servicios educativos. Si bien aquí dice exposiciones, funciona también muy bien para servicios educativos como guías, como maletas didácticas, talleres que acompañen exposiciones, etcétera. Entonces, eso es bien importante. Si ustedes se dan cuenta que hay 5 etapas, la idea es que la evaluación esté en todos los momentos de curaduría de una exposición o de pensarse un servicio educativo, y comienza con una previa. ¿Sí? La previa, como dice ahí, es indagar las necesidades del público, sus conocimientos previos e intereses, y eso es muy importante. Como les decía, muchas veces uno cree que los públicos llegan con 0 conocimiento sobre lo que pasa dentro del museo, y es mentira. Así sea una opinión mal hecha, desinformación completa sobre el tema, pero usualmente la gente tiene una opinión y eso se basa en algo que escucharon en noticias, en televisión, en periódicos, algo que una vez les dijeron, que sucedió, que les dijeron en el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es importante tener en cuenta, cuáles son los conocimientos previos, opiniones previas sobre el asunto a tratar. ¿Sí? Y los intereses del público. No quiere decir que todos los museos tengan que estar, digamos, no significa que los museos tienen que ir necesariamente con los intereses del público. Pongo este ejemplo. Dentro del estudio práctico que se hizo en el Museo de Historia Natural, todos los niños querían dinosaurios. Y esto en particular es algo que el museo no tiene cómo hacer con los estudiantes, o sea, hacer dentro de sus exposiciones, primero, porque en Colombia no hay dinosaurios o muestras de dinosaurios, no hubo, hay animales de otras eras que son gigantes, son animales gigantes, pero no hay dinosaurios, entonces, como ellos querían ver. Entonces, no necesariamente que haya un interés específico significa que el museo tenga que cumplir con eso, pero sí se puede hacer una mediación. Y es, por ejemplo, empezar a pensarse una exposición no con estos dinosaurios, sino con realmente la fauna prehistórica que hubo acá, realmente, que también son animales gigantescos, y mostrarles que no solo los dinosaurios son chéveres o interesantes, sino que también estas especies, que son las que realmente habitaron acá, eran gigantescas, poderosas, etcétera, etcétera, que es un poco de donde surgen los intereses de estos chicos. Y los conocimientos previos que ellos traen sobre el tema, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, ya saben demasiado sobre dinosaurios, pero pues no saben sobre eso, entonces también se puede jugar con eso. No significa que de ahí parta una exposición, pero sí puede generar ideas. Esos conocimientos previos pueden ser desnaturalizados, que es un poco lo que se hace desde la educación informal en los servicios educativos, desnaturalizar algunos conocimientos previos que están basados en total y completa desinformación sobre un tema, entonces se desnaturalizan, pero es importante saber cuáles son los conocimientos previos que se van a atacar durante toda la exposición, cuáles son estos mitos o estas ideas falsas que tiene la gente, que están muy naturalizadas en su lenguaje y en su ser, y cómo vamos a desnaturalizarlos durante toda la exposición. ¿Sí? Entonces, esta previa es muy importante. ¿Cómo usualmente se hace? Se hace con grupos focales, con entrevistas. Se puede hacer dentro de la misma estudio público que uno genera, o un estudio público aparte, pequeño, donde uno empieza a preguntarle a los visitantes qué sabe sobre el tema. ¿Sí? Si es de arte o historia del arte, entonces se puede mostrar fichas de los objetos artísticos que uno va a mostrar, y mirar qué tanta recordación tienen o hacia quién lo asocian, etc. La formativa. Entonces, la formativa se usa ya durante el proceso de curaduría de la exposición o curaduría del servicio educativo, y se utiliza para ir mostrando lo que se hace.
Usualmente, ¿cómo se hace esto? Dentro de la curaduría, se hace, si es una exposición, se hacen pequeñas muestras de la exposición y se evalúa el impacto que tienen las personas, si les gustan los colores de la expografía, si los textos de las fichas son comprensibles por ellos o qué palabras especiales no entienden. Entonces eso va a requerir o que se cambie o que se ponga otra ficha extra en donde se explique eso. Si es un servicio educativo, se hacen pequeñas muestras de lo que es el taller o el servicio o la guía, lo que vaya a ser la maleta didáctica, y se le muestra al público objetivo. Obviamente, esta es la otra cosa. Usualmente la exposición tiene un público más general, pero los servicios educativos tienen un público objetivo. Entonces, esta maleta didáctica está hecha para público escolar entre 0 y 5 años o entre 5 y 12 años o entre 12 y 19 años. Entonces, todo eso va a necesitar que se esté evaluando todo el tiempo si sí entienden la actividad, si necesita de un mediador o un guía para que les explique cómo funciona, si, por ejemplo, pasa mucho, si la actividad está planeada para 2 horas, 1 hora, media hora y usualmente dura más o dura menos, porque no se estaba planeando bien los tiempos. Entonces, esto todo es muy importante. Usualmente la formativa se hace con pequeñas muestras de lo que se va a exponer o, sí, a exponer o a mostrar dentro de los servicios educativos. La correctiva, en particular, se hace para cuestiones ya de último momento. Entonces, digamos que si la exposición o el servicio educativo se piensa para una fecha tal, la inauguración, usualmente 5 días antes o 3 días antes, usualmente es 5 días antes para que dé el tiempo para las correcciones, se deja entrar un grupo de personas. Una mañana en especial se abre y se deja entrar y se observa qué es lo que está pasando, si se entiende todo, si hay algunas cosas que no. A veces los mismos visitantes le dicen a uno, mira, esta palabra está mal escrita, faltan tildes, falta esto no se entiende, o simplemente uno ve que pasan de largo, no están ahí, o revisan si es un servicio educativo, como que lo revisan y no entienden y siguen caminando. Entonces, esto es muy importante. Esta correctiva hace como los últimos toques finales dentro de la exposición. Y la sumativa, bueno, la sumativa entonces se hace para conocer su impacto, qué tan satisfechas están las personas y si se cumplieron los objetivos. Esto usualmente se hace al final. Cuando ya la exposición en servicio educativo se lanzó, empezamos revisando todo lo que se hizo hasta el momento de las etapas de evaluación y se genera una última forma evaluativa para revisarle el impacto y los objetivos y si se cumplieron o no estos objetivos dentro de la exposición o del servicio educativo. Para hacer esto es bien importante tener en cuenta que usualmente esto ya no va a requerir temas cuantitativos. Si se dieron cuenta desde el principio, aquí yo no estoy hablando de números, sino que esto es meramente cualitativo y requiere estar muy pendiente de lo que dicen y no dicen las personas sobre esto. Entonces, la próxima semana vamos a ver algunas metodologías más cualitativas que nos pueden servir, por ejemplo, para este momento de la evaluación sumativa. Y la incrustada, que forma parte de la actividad, esto usualmente es para servicios educativos, es donde la evaluación está incrustada dentro de la misma actividad, entonces el mediador va a estar pendiente de esto. ¿Esto cómo puede ser? Esto puede ser, recuerdo, por ejemplo, si pueden revisar, Miquel Asensio hizo con Elena Paul unas maletas didácticas para en un proyecto que se hizo gigantesco en España sobre ciudades históricas. Entonces era como todo este boom de escuela, ciudad de escuela, y incrustaron algunas cuestiones de museos dentro de las ciudades históricas y la ciudad histórica como patrimonio mismo. Entonces ellos hicieron todo unos formatos de maletas didácticas y la actividad terminaba con unas fichas de dilemas que buscaban que los muchachos hicieran como un compendio de todo lo que habían revisado dentro de la maleta didáctica. Todos esos conocimientos adquiridos se utilizaban para resolver estos dilemas, ¿sí? Para que ellos le dieran una solución.
esta evaluación que ellos utilizaban era la del debate. Entonces, cuando ellos ya se reunían en todos los grupos y cada uno exponía el dilema que les tocaba y las soluciones que dieron, para ellos era una forma de evaluar lo que había pasado dentro de la actividad, ¿sí? Entonces, a eso se le llama como evaluación incrustada. Entonces, eso es muy interesante porque para ellos el debate se volvió una forma de evaluación. Usualmente uno no lo utiliza así, sino se utiliza como actividad, pero no se utiliza como evaluación. Me parece muy interesante si lo pueden revisar. Bueno, como se dieron cuenta en todas las etapas de la evaluación, ¿qué requiere? Que es un poco lo que va a requerir todos los estudios de público en general, y es organizar el museo en tiempos. Entonces, eso sí es algo que va a requerir como unas fechas establecidas para esto, una rigurosidad. Por ejemplo, si vamos a hacer evaluación correctiva, requiere que 5 días antes de la inauguración ya esté lista la muestra, y esto es algo que usualmente no pasa. Entonces, requiere unos tiempos, requiere que desde el principio se esté pensando la evaluación en conjunto con la curaduría de la exposición o del servicio educativo, y requiere que todo el equipo se comprometa a esto, no solo curaduría, sino también el departamento educativo, el de comunicación, el de museografía o expografía, como le llamen, y todos tienen que estar en conjunto, porque todo eso va a hacer que el engranaje funcione de la evaluación. Es un poco complicado, no necesariamente todas las etapas tienen que estar así como yo se las enuncié. Puede ser que solamente la previa, la correctiva, o la previa y la sumativa, o la correctiva y sumativa, o solo la formativa. No es necesario que estén todas, pero es algo bien importante que usualmente no se hace dentro de las curadurías o dentro de la generación de servicios, y que, como nos decía Miquel, ayuda mucho a estos ahorros de recursos. De no meterle toda tecnología, por ejemplo, cuando los chicos no encuentran desde el principio importante el tema, o no creen que ahí es donde debe estar la parte didáctica, sino en otro de los espacios que haya. Por ejemplo, si es un museo de ciencias, o si es un museo histórico, entonces en qué partes deben ir realmente las tecnologías, o si definitivamente no las necesitan y para las personas les parece más importante que haya una buena guía, ¿sí? O un buen servicio educativo, sea como sea, un taller, una maleta que refine todo lo que se aprende ahí. Entonces, es importante para saber a dónde van los recursos desde un principio. Bueno, entonces, si quieren, lo dejamos hasta aquí. Podemos mirar si tienen algunas preguntas de esto. La idea es que la próxima semana, ahora más tarde les subo el material de lectura para la próxima semana. Vamos a ver un poco metodologías. Hay muchas metodologías, pero vamos a ver algunas, las más utilizadas. Vamos a ver un poco también qué se necesita para hacer este diseño del instrumento, que me parece importante. No solamente pensar, quiero hacer una focus group, sino cómo voy a hacerlo, qué requiere. Entonces, esto es importante. Y vamos a revisar un poco eso en base a la bibliografía que les deje, y también algunos ejemplos que les voy a traer un poco desde la práctica que he hecho. Entonces, quisiera saber si tienen alguna pregunta, si Jenny alcanzaste a leer, no sé, algo de las lecturas que se dejaron, y si tienes alguna pregunta sobre ello. Si quieres puedes habilitar el micrófono, puedes hablar por chat, como te parezca, como te quede mejor, tú me dirás. O sea, leí bueno, no la terminé de leer un poco, pero sí la basé bastante sobre los tipos de estudios, y creo que sí la contesté a través de la explicación, pero en la evaluación formativa, o sea, yo puse aquí, anoté que es el prototipo creado de acuerdo a la evaluación previa y se aplica en un público aleatorio, y si esta funciona en evaluación formativa, ¿sí? Sí, O sea, hay sí la cuestiones que, digamos, tal vez ahí, digamos, lo aleatorio, la cuestión de
son prototipos, que es un poco lo que yo les decía. Por ejemplo, en la exposición, pequeñas partes de la exposición se dejan al público para entender sobre todo, creo que en lo que más se utiliza es para las fichas, si se entienden completamente, porque no sé si ustedes han entrado a museos o el mismo museo en donde esté, pasa mucho que uno mismo lee las fichas y uno dice, no, o sea, ni siquiera yo las entiendo, o sea, menos el público que esté aquí, o están muy cargadas de texto y no, pues simplemente no se vuelve aburrido para el público y no leen, pasan derecho. Entonces, eso es importante. Usualmente para las exposiciones se utilizan para eso y para refinar algunas cosas de la expografía como colores, tipografía, altura de las vitrinas, etcétera, etcétera. Para eso funciona muy bien que sea para un público aleatorio. ¿Por qué? Porque pues es el público que visita el museo. Ahora, aleatorio es un decir. ¿Por qué? Porque no es aleatorio el público que visita tu museo. No es aleatorio de ninguna forma. Hay una segmentación de público y ciertamente dentro de esa segmentación de público que tú haces, hay unos públicos que mayor visitan tu museo. Entonces, aleatorio también es un decir, se refiere más que todo como a la gente que entra a tu museo. Pero eso también, por eso también es importante que todo esto venga ya después de un diagnóstico de los públicos que tú sabes visitan el museo. Entonces, no es aleatorio pensar que si tu museo, la mayor cantidad de gente que lo visita son extranjeros, las fichas sí o sí tienen que estar tanto en español como en inglés, ¿sí? Y vas a requerir que la persona que venga extranjera lea la ficha en inglés y revise si sí está bien escrita o no, si sí se entiende el mensaje, etcétera, etcétera, porque pasa. No es aleatorio que si tu museo, la segmentación de público mayor es público escolar, pues ellos van a tener que leer las fichas y van a tener que revisar ustedes si ellos entendieron o no entendieron el mensaje, qué palabras no entendieron y qué es necesario cambiar. Entonces, digamos que aleatorio es una palabra muy grande para lo que realmente ocurre en la práctica como tal del museo. Pero eso es lo que les digo, un poco la práctica es lo que les va a mostrar como el camino. Ahora, ¿dónde no es aleatorio? Cuando no es aleatorio es cuando tú haces eso para servicios educativos. Entonces, pongo el ejemplo de maleta didáctica. Si la maleta didáctica está presupuestada para muchachos de población escolar de 0 a 5 años, o sea, primera infancia, sí o sí tu público al que tú le vas a mostrar el prototipo son niños de 0 a 5 años, no se lo vas a mostrar a tercera edad. Entonces, ahí deja de ser aleatorio a quienes les muestras el prototipo, ¿sí? Sobre todo porque los servicios educativos sí tienen un público objetivo muy claro, hasta las visitas tienen un público objetivo muy claro. Puede ser al público que visita el museo, pueden ser visitas especializadas para gente de universidad, para extranjeros, para niños, para, no sé, ¿sí? Para todas las segmentaciones que ustedes hagan. Entonces, ahí deja de ser aleatorio, pero en última sí, la formativa requeriría estos pequeños prototipos. De eso se trata. No sé si tienes alguna otra pregunta. No, Ah, ok, listo. Entonces, todo perfectamente claro. ok. Entonces, hagamos una cosa. Entonces, dejemos hasta aquí hoy. Vamos, el resto de la sesión, entonces, la vamos a hacer a través de un foro que voy a abrir ahora para que el resto de los participantes que no pudieron asistir hoy entonces puedan presentarse primero, que nos cuente un poco su formación, en qué museo trabajan o en qué institución trabajan, qué expectativas tienen del curso y a partir de las lecturas y después de ver la sesión grabada, qué preguntas le quedan y las vamos a ir respondiendo hoy mismo o si no las dejamos para el inicio de la siguiente sesión que sería de hoy en 8 días, a la misma hora a las 10. De paso, vayan leyendo las lecturas que les voy a dejar sobre metodologías de investigación. Voy a abrir también de una vez el material de bibliografía complementaria por si quieren leer ya algunas cosas demás y vayan anotando todas sus preguntas para la siguiente clase. Entonces, la metodología que yo utilizo usualmente es que lo mismo, voy hablando y si tienen alguna pregunta la van ingresando dentro del chat, algún comentario también la pueden ir haciendo ahí. Yo abro siempre al final un momento de preguntas, ahí ya podemos utilizar micrófono
pero mientras que, digamos, vamos haciendo, como vamos pasando las diapositivas rápido, entonces ahí ya lo hacemos es por chat. En la última clase vamos a tener un poco un ejercicio más práctico y la metodología va a cambiar un poquito y les voy a ir comentando, pero sería eso. Entonces, bueno, muchas gracias por estar hoy. Muchas gracias por haber leído todo lo que se necesitaba para el día, la participación. Nos veremos dentro de 8 días y más tarde resubo esta clase de hoy con el material extra, las lecturas de la próxima semana y las preguntas de foro. Entonces, cualquier cosa me escriben a mi correo, ahí está. O a través del Classroom también puede ser, me pueden escribir por ahí si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna queja, reclamo, sugerencia, también estoy abierta a eso. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Gracias.